Muy buenas tardes para todos, tarde-noche. Muy agradecido, honrado por este reconocimiento. Muchas gracias al señor presidente de la Cámara de Diputados, al doctor Emilio Monzó. Muchas gracias a quien fuera el impulsor de esta distinción, el diputado Marcos Clery. Muchas gracias a los diputados presentes, a los funcionarios, a los amigos, a la familia. Muchísimas gracias. Cuando le escuchaba hablar a Marcos, que hablaba de próceres, de Urquiza, de Alberdi, de Sarmiento, de Mitre, toda gente coetánea al diario La Capital. Increíble. Pero particularmente cuando habló de Alberdi y de Sarmiento, se me vino a la cabeza un hecho anecdótico muy curioso. Alberdi y Sarmiento eran íntimos enemigos. En el único momento en donde tuvieron una causa común fue cuando pelearon contra Rosas. Pero luego de eso siguieron siendo íntimos enemigos. Y se mandaban unas cartas en términos terribles, se decían cosas muy feas epistolarmente. ¿Por qué hago esta referencia? La Capital en estos días ha recibido una cantidad importante de distinciones, como la de hoy. Hace más o menos 30 días, en esta misma casa, en el Senado de la Nación, tuvimos el honor de recibir la mención Domingo Faustino Sarmiento. Y pareciera que el destino, hoy, a Sarmiento y a Alberdi, en esta casa, con los 150 años de la Capital, los une. Una reflexión que se me ocurrió hacer en estos 150 años, en este siglo y medio de vida del diario La Capital de Rosario. Puede cumplir 150 años, parece casi imposible. El diputado Clery hizo una reseña histórica de La Capital muy interesante, muy completa. Yo simplemente a eso le puedo agregar, y para ubicarnos históricamente en el momento en que nace este diario, un par de cosas. La primera es que cuando se funda el diario en 1867, la nación argentina tenía 5 años. Habíamos salido de la Confederación Argentina, uniéndose a la provincia de Buenos Aires para transformarnos en la Nación Argentina. Y la Constitución Nacional tenía 7 años. La guerra de la Triple Alianza estaba en su apogeo, máxima beligerancia, y Mitre era el presidente. Esto para contextualizar el momento del nacimiento. Y ese nacimiento del diario La Capital tiene una íntima relación con la historia argentina, con el nacimiento de nuestra patria, porque como bien vieron en el video y también mencionó Marcos, fue Urquiza quien en su visión geopolítica decide, en este momento en donde se peleaba a dónde iba a instalarse la capital de este nuevo país de la Argentina, decide que el mejor lugar era Rosario y le encomienda a nuestro fundador, a Ovidio Lagos, que vaya y funde y cree un diario en esa ciudad, en el convencimiento de que había muchas cosas para decir, que iba el pueblo, los medios y la política iban a tener que ponerse de acuerdo en un sinfín de cosas. Terminar con tantas diferencias. Bueno, ya contó el diputado que esto no prosperó, se vetaron 2 leyes que fueron sancionadas en el Congreso y la capital hoy está acá en Buenos Aires. Sin embargo, la capital de papel sigue estando en Rosario. No es usual recibir un premio en un momento como este. No es usual porque es un momento de crisis mundial para los diarios. Es un momento en donde los diarios nos debatimos en el mundo si tenemos que seguir sustentados en un papel o tenemos que cambiarnos a una plataforma digital. Es un momento complicado. Es un momento complicado también para nuestro país. También tenemos crisis los medios en la Argentina. Creo que todos las conocemos, no hace falta que les mencione los casos. Pero hay una crisis complicada. Es una crisis donde ya varios medios han desaparecido.
hay otros que están en situación falencial, hay otros que están cerca de la quiebra. Y esto no es bueno. No es bueno para un sistema democrático, no es bueno para que haya o se mantenga la pluralidad de voces, la multiplicidad de voces, y tampoco es bueno para el mantenimiento de las fuentes de trabajo. Las causas de esta crisis son múltiples, pueden ser generales, particulares, pueden ser específicas de cada actividad, pero para hacer un breve resumen, yo diría que las causas son, primero, el cambio de los hábitos de la gente. Segundo, el hecho de que hayan aparecido tantas nuevas formas de comunicación. Y las nuevas formas de comunicación, los nuevos medios hacen que se haya producido también una dispersión en la torta publicitaria. La cantidad de denunciantes es una sola y cada día se divide entre más medios, con lo cual es menor el ingreso que existe en los medios tradicionales que antes. Eso también generó una crisis económica. En los diarios particularmente, la caída de la circulación, que también tiene que ver con lo económico. Y por mencionar algo muy actual, la impericia de algunos empresarios de medios ha hecho que esta crisis, en casos particulares, se profundice. Yo, contrariamente a lo que se escucha por ahí, no creo que la crisis sea una oportunidad. Todo lo contrario. Creo que la crisis es un peligro, creo que la crisis es una situación grave, creo que la crisis es una situación de ruptura. Y cuando algo se rompe, lo primero que uno tiene que hacer es mirar adentro de lo que se rompió, para ver por qué se rompió. Cuando a un médico le toca un paciente que tiene un problema cardíaco, no le dice a la señora, le tengo una oportunidad, su marido acaba de tener una crisis cardíaca. Le dice, señora, su marido tiene un problema, acaba de tener una crisis cardíaca, porque está peleando entre la vida y la muerte, entonces en eso no hay ninguna oportunidad. Sí tiene la crisis una particularidad muy especial, que es la capacidad de ser revertida, cuando es tomada a tiempo, cuando se toman las medidas necesarias de manera oportuna, la crisis puede ser revertida. Y si no se revierte la crisis de manera oportuna, correcta, deviene el desastre y la tragedia. Y ni el desastre ni la tragedia son reversibles. Yo creo, yendo al tema específico que hoy nos convoca, que son los medios y la capital, yo creo que en la Argentina todavía estamos a tiempo de revertir la crisis. Todavía tenemos una oportunidad. En nuestro caso, en el caso de Editorial Diario La Capital, tengo que decirles con orgullo, con satisfacción, que somos un medio sano, un medio que tiene vigor, un medio fuerte, que ha sabido innovar, que ha entendido los cambios a tiempo. Prueba de esto es que en un momento donde los diarios se debaten en esto que decía recién, si el papel o la web, lacapital.com es el diario digital más visitado del interior del país. Y como también creemos que va a haber una transición, nos encontramos próximos a inaugurar la construcción de una nueva planta que hemos hecho, donde vamos a instalar una nueva rotativa, porque creemos que va a haber una etapa de convivencia entre lo digital y el papel. Gracias a Dios hemos agarrado la crisis, hemos abierto esto que se rompe a tiempo y hemos mirado y estamos sanos. Entiendo que esta distinción también tiene un motivo. Tiene un motivo para que los diputados hayan decidido distinguirnos. Y creo que ese motivo tiene que ver con la trayectoria del diario. Tiene que ver con la repercusión, la relevancia que el diario ha tenido a lo largo de su historia, no solamente en Rosario,
sino en el Gran Rosario y en Santa Fe. Es el diario más antiguo de la Argentina en circulación. Son 150 años haciendo periodismo. Y acá, permítame una licencia, haciendo periodismo. Yo tenía un amigo que decía que el periodismo es lo más divertido que se puede hacer vestido. Y yo creo que tiene razón. Porque si no nos divirtiéramos, si esto no nos gustara lo que hacemos, no lo podríamos hacer con tanta pasión. El tema es, la clave es cómo hicimos frente a todas estas cosas que digo de la crisis y demás, para mantenernos vivos, vigentes, sanos. Y nos apoyamos en 4 pilares a lo largo de la historia. No solamente en nuestra gestión, sino a lo largo de la historia del diario. El primero de esos pilares, que es fundamental, es ser económicamente sustentables. Esto quiere decir ser económicamente sustentables para ser independientes editorialmente. Un medio que no es rentable no puede ser independiente. Y si no es independiente, no puede hacer periodismo. El periodismo cuesta plata. Hacer periodismo es caro. Y para eso hay que tener dinero. Y para tener dinero hay que ser rentables. Y el periodista necesita ganar bien para hacer su trabajo. Pero además también necesita una organización fuerte, sólida, que lo sostenga. Ese fue el primer pilar sobre el que paramos nuestra compañía. El segundo fue algo común también, que es sostener la diversidad de opiniones, hacer que el pluralismo no sea una cosa retórica, hacer que todos puedan opinar, los que nos gustan, los que no nos gustan tanto y los que directamente no nos gustan. Eso es el pluralismo, cosa que a los argentinos pareciera que en los últimos tiempos nos viene costando un poco. Pasamos, imagínense, a lo largo de 150 años, por distintos gobiernos, de todo tipo y color, y con todos convivimos de manera democrática, civilizada, bueno, democrática en algunos casos, porque no eran muy democráticos los que teníamos enfrente, pero de manera civilizada, intercambiando opiniones, ideas, escuchándonos y haciéndonos escuchar. El pluralismo fue otro de los elementos que sostuvo este diario durante 150 años vivo. Y como dije, nos adecuamos también, supimos oler, innovar, supimos intuir lo que venía, adelantarnos. Y eso nos mantuvo jóvenes, nos mantuvo activos. Y así en la historia, desde la legendaria impresión que se hacía en caliente, se pasó a la composición en frío. Del histórico formato que tuvo el diario durante muchísimos años, el formato sábana, que era incómodo, grande, pasamos a una cosa más cómoda que era el tabloide. Y por supuesto, en años recientes pasamos del blanco y negro al color. Y el último pilar sobre el que nos sostuvimos es algo casi obvio, elemental en este negocio, en esta actividad. Pero por ser tan elemental a veces nos lo olvidamos. Hicimos periodismo, aunque parezca mentira. Y hacer periodismo nos permitió conservar el activo más importante que tiene el diario hoy, que no es ni su edificio ni su planta. El activo más importante que nos dio hacer periodismo en estos 150 años fue sostener la credibilidad, ser creíbles, saber diferenciar los hechos de la opinión. Hoy, bueno, entraríamos en toda una discusión con un tema que está muy en boga, que es la teoría de la posverdad, la teoría de los hechos relativos. Yo no creo en eso. Los hechos son hechos. Si un auto choca, choca. Después podemos opinar si el conductor venía ebrio, si venía exceso de velocidad, pero el dato es que chocó y eso no se puede cambiar. Dije hace unos momentos que todavía estábamos a tiempo de revertir la crisis. Quiero decirles que hoy, aquí, en esta casa, tenemos la oportunidad de revertir esa crisis porque
tenemos la oportunidad de transformar los medios, la actividad. Sobre todo si pensamos que nuestro país históricamente siempre ha sido vanguardista en medios de comunicación. En la década o a principios de la década del 90, con la radio, Argentina fue ejemplo para Latinoamérica. Muchos países copiaban aquellas famosas radionovelas que se hacían en nuestro país. Ni que hablar de la gráfica. Muchos productos que se elaboraban en materia gráfica en Argentina eran consumidos en el resto de Latinoamérica. Algunos se acordarán de la vieja revista Villique. Bueno, era distribuida en Latinoamérica. Y más cerca, en la década de los 90, Argentina fue el tercer país en el mundo en donde tuvo mayor desarrollo la televisión por cable. Estamos hablando de hace apenas 27, 25 años. Entonces hay una tradición en la Argentina de tener oportunidades para superar crisis y desarrollar medios de comunicación. Y cuando digo superar la crisis y cambiar esto, voy a volver al principio de lo que estaba hablando, al ejemplo de Urquiza y Lagos. ¿Cómo le dice un día Urquiza a Lagos? Por favor, volvé a tu Rosario natal, fundá un diario que necesitamos hacer política. Y ahí vemos cómo interactuando la política y los medios se logran cosas importantes. Yo creo que es el momento en donde tenemos que interactuar. Yo creo que es el momento en donde tenemos que resolver qué hacer con tanta tecnología. Y eso se hace legislando, se hace con una ley de telecomunicaciones, que le falta a este país. Hace falta legislar, primero para consolidar la industria. Como digo, la tecnología es un tren que nos pasa por encima todo el tiempo y la legislación es anacrónica y es incompleta además. Necesitamos una legislación más completa que hable de las cosas cotidianas, que hable de las redes sociales, que legisle sobre el espectro, que legisle sobre las multiplataformas, sobre la movilidad, sobre la Big Data, tantas cosas, términos que ya me resultan para mí desconocidos. Soy un dinosaurio analógico. Pero hace falta legislar sobre eso. Sería muy importante porque ayudaría a salir de la crisis. Otra cosa que hay que hacer en esta conjunción política-medios es darle a las audiencias lo que quieren. De todo tipo las audiencias, ¿eh? Las audiencias quieren por ahí cosas nuevas. Y para darle cosas nuevas hay que poder premiar a aquel que tenemos trabajando y que se capacita, que estudia, que se esfuerza, porque si no, el sistema es injusto, porque si no, solamente se premia en materia laboral el transcurso del tiempo. Y eso ya no alcanza, eso es arcaico. Necesitamos poder premiar otras cosas para rejuvenecernos y que ese reverdecer que tengamos en los medios nos ayude a superar las crisis. La legislación también tendría que ayudarnos a resolver temas económicos a los medios. Tendría que permitirnos monetizar, valorizar nuestros contenidos. Hoy, si ustedes entran a YouTube, van a encontrar la entrevista que le hizo ayer Pamela David al diputado Marcos Clery o al presidente de la Cámara, Emilio Monzó. Ustedes la van a poder repetir, tendrá 2.700 visitas, seguramente en este caso va a tener más de 2 millones de visitas. Y todo eso es gratis, YouTube lo pasa. Y los medios, no vemos nada. No podemos monetizar ese contenido que a nosotros nos cuesta mucho dinero. Entonces sobre eso también hay que legislar. Y finalmente, un tema que no es menor, la legislación tendría que evitar la concentración y la convergencia en manos de muy poquitas empresas, y sobre todo empresas enormes, empresas que en algún momento de la historia hasta llegaron en telefonía
a cartelizarse en perjuicio del usuario. Entonces, yo creo que la legislación tiene que evitar eso y darle oportunidad a medianas empresas de capital nacional que también necesitan estar activas en el mercado de las telecomunicaciones. Voy a poner un ejemplo. En Estados Unidos, el 60% del mercado de las telecomunicaciones está en manos de las grandes empresas multinacionales, pero hay un 40% de ese mercado que está operado por empresas regionales que dan servicios de óptima calidad y que transforman en competitivo el negocio, porque en definitiva quien se beneficia es el usuario. Para terminar, quiero hacer algunos agradecimientos muy cortitos. Quiero agradecerle al directorio de la empresa, al doctor José Luis Manzano, que hoy no nos pudo acompañar por un tema personal, a mi amigo y socio Orlando Viñati, a mi hijo Agustín Vila, y quiero agradecerles la confianza y sobre todo la paciencia que me han tenido para delegarme durante los últimos 20 años la presidencia de la capital. Quiero agradecerle también a nuestros lectores, que son nuestra razón de existir. Quiero agradecerle a Rosario, porque como bien dijo Marcos, Rosario y la capital y Rosario pareciera que son una sola cosa. No tiene fecha de fundación, Rosario, pero están mimetizadas, están unidas de una manera increíble. Yo no he visto eso en ninguna otra ciudad de la Argentina. De nuevo agradecerle a ambos, a Emilio y a Marcos, a todos los diputados por esta distinción que nos honra, y finalmente a los trabajadores, a los que están, a los que estuvieron a lo largo de estos 150 años, porque son de verdad los que hicieron que esta empresa tuviera esta longevidad. A todos los trabajadores. Hemos construido una historia que hoy es un presente. Son 150 años. Y en esos 150 años, cada día, la capital dijo presente. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Daniel Eduardo Vila, titular del diario La Capital y del Grupo América.